Me contaron historias sobre puertas que se cerraban de golpe, trabajadores de la construcción que eran empujados desde los tejados por aparentemente nadie, huesos rotos y susurros en la noche. A mí no me importaba. Los fantasmas no existían, no existen y nunca existirán. Sale mejor con los audífonos puestos. Mi casa está viva. Sé lo que siempre dicen sobre las casas antiguas. Hay algo inexplicablemente aterrador en ellas. Algo en la forma en que las tuberías crujen y el sonido del asentamiento de la casa. La pintura descascarada y las ventanas deformadas. Las puertas con bisagras oxidadas y las tablas del suelo que chirrían con cada paso. Y sin embargo, por más espeluznantes que puedan ser, siempre parece haber una atracción que nos hace volver. Sé que puedo hacerlo sonar romántico, pero también conozco la verdadera razón por la que la gente lo hace. No soy un idiota. El mercado de la vivienda está hecho un desastre. A la gente le encanta una casa con carácter, incluso cuando ese carácter se somete a una nueva capa de pintura blanca y se diluye con un plan de planta de concepto abierto mejorado. Crecí en un vecindario con casas antiguas. Vi cómo cada una de ellas perdía su personalidad por un precio de $1.000.000. Quizá soy el raro por pensar en las casas antiguas de esta manera. Siempre me ha encantado la historia. Siempre me ha encantado la arquitectura. Es como si estuviera destinado a mi trabajo. Trabajo en restauración, específicamente en edificios históricos. Amo mi trabajo, aunque haya pocas oportunidades. La clientela es pequeña, pero pagan bien, y vivo en una ciudad muy antigua. Había estado buscando una casa para llamarla mía, ahorrando suficiente dinero para comprar mi propia casa, pero sabía que era un sueño imposible. Terminaría en una casa adosada como mucho, pero me permití soñar. Cuando encontré esa casa, fue como cualquier otro día. Hacía más viento de lo habitual, trayendo consigo un frío viento de otoño que azotaba mi abrigo y me hacía temblar. La casa estaba al final de la larga carretera. Reconocí la calle. Recordé haber visto cómo las casas aquí eran demolidas en favor de casas adosadas más nuevas y amigables para la familia. Fue una pena. Recordaba lo hermosas que eran las casas antiguas. Ese día no estaba buscando una casa. No, me habían llamado para arreglar esta casa por parte del comité de vivienda. Yo había supervisado la restauración de docenas de casas antes. Incluso había trabajado para el comité de vivienda en este vecindario. Pero la casa frente a mí era diferente. Un verdadero monstruo de estilo victoriano. Un porche serpenteante con la pintura descascarada atrapó mi atención primero. Levanté una mano pellizcando la madera y encontrándola suave por el deterioro. Me limpié la mano en mis pantalones y luego dirigí mi atención a sus pálidas y enfermizas paredes de ladrillo. La albañilería estaba en buen estado, aunque descolorida y pálida por la edad, con vegetación aferrándose a ella como sanguijuelas en su vientre. Las ventanas estaban clavadas descuidadamente. El interior mirándome con timidez. Por extraño que pareciera, lo primero que vino a mi mente cuando miré la casa fue la imagen de una mascota abandonada. Un animal que alguna vez perteneció a alguien. Alguien que ya la había olvidado. ¿Cuánto tiempo dijiste otra vez?, pregunté. Nadie ha vivido aquí desde finales de los 70, respondió Quinn. Me volteé para mirarlo. Entonces, ¿qué piensas? ¿No la habrían demolido ya entonces? Dijeron que lo habían intentado un par de veces, pero... Encogió los hombros y una sonrisa traviesa se apoderó en su rostro. Dicen que los trabajadores de la construcción se echaron atrás. Dijeron que la casa estaba embrujada por un demonio. Bufé rodando los ojos. Oh, por favor, madura. Vamos, ten un poco de imaginación. Hizo un puchero acercándose a mí con las manos en los bolsillos. Quizás haya un demonio ahí adentro. ¿Y qué? Solo significa un edificio histórico menos derribado, ¿verdad?
Encogí los hombros. Supongo que sí. Saqué la llave de mi bolsillo. Caminé hacia la puerta principal y la desbloqueé. Se abrió con un crujido profundo y resonante. El vestíbulo era un pasillo largo con una escalera empinada que llevaba al segundo piso. 2 puertas a la izquierda y una a la derecha. El recorrido fue como de costumbre. Un baño en polvo a la primera izquierda. Una amplia sala de estar a la derecha. Luego, más adelante en el pasillo, estaba el comedor que conducía a la cocina. Las habitaciones estaban pintadas en color pastel, despojadas de todos los muebles que no eran empotrados. Una gruesa capa de polvo se había acumulado en el suelo. Telarañas en las esquinas y grietas en el yeso. Y sin embargo, había un encanto que me atraía magnéticamente a ese lugar. Arriba había otro baño, una oficina, una habitación y la habitación principal. El baño con sus baldosas redondeadas de centavo, la intrincada estantería de la oficina, la gigantesca ventana de la habitación principal. Me enamoré absolutamente de la casa, a pesar de sus imperfecciones. Quinn, por otro lado, sentí algo diferente. Hizo una mueca al ver el estado de la casa. Caminó con las habitaciones con los brazos cruzados para no tocar nada. Frunció el ceño ante los grifos oxidados del baño. Se asqueó con la rata muerta que adornaba el suelo de la oficina y se estremeció ante la mancha marrón oscuro que se extendía por la pared de la habitación principal. Quiero decir, ciertamente parece que ha estado abandonada durante 42 años, murmuró Quinn mientras bajábamos las escaleras. Hay algo que arreglar, pero... Hice una pausa. ¿En cuánto la pusieron a la venta? Él encogió los hombros de nuevo. Creo que alrededor de $50,000. Tal vez 49. Oh, Etienne, no me digas que estás pensando en comprarla. Levanté las manos. Bueno, ¿cuál es el problema? He estado ahorrando el triple del precio. Pertenece a la ciudad. Solo necesita un poco de cariño. Quinn gimió, rodando los ojos. ¿Este lugar? ¿De verdad? ¿Sabes que probablemente haya una razón por la que nadie la ha comprado? ¿Fantasmas? ¿Demonios? Lo más aterrador de este lugar es quizá el moho negro. Madura, Quinn. No existen tales cosas como los fantasmas. Fue refrescante no tener que preocuparme por competir con nadie. Era una casa que nadie realmente quería, excepto yo. Me sorprendió que la gente se sintiera sorprendida cuando dije que la estaba comprando. Me contaron historias sobre puertas que se cerraban de golpe, trabajadores de la construcción que eran empujados desde los tejados por aparentemente nadie, huesos rotos y susurros en la noche. A mí no me importaba. Los fantasmas no existían, no existen y nunca existirán. Incluso si existieran, había algo hermoso en esa casa, bajo toda la suciedad y la vegetación. Supervisé la restauración yo mismo. Me sentía protector de ella. Cada vez que los contratistas estaban ahí, sentía la necesidad de vigilar el lugar. Quería mudarme lo antes posible. Después de la limpieza profunda, la nueva capa de pintura, los electricistas y el pulido de los pisos, y después de asegurarme de que no hubiera amianto ni moho negro, me mudé. Los electrodomésticos llegaron el mismo día que yo, junto con mis muebles. Recuerdo la primera noche que dormí ahí. Me sentí cálido. Me quedé dormido rápidamente, prácticamente de inmediato. Estaba tan exhausto por todo el trabajo que había hecho, toda la preocupación por no poder mudarme a tiempo. Pero todo salió sin problemas. Y luego me desperté sobresaltado en medio de la noche. Sentí algo saltar sobre mí. Me revolví en la cama, dejando escapar un grito y estirando la mano para encender la lámpara de noche. Algo golpeó el suelo con un golpe sordo y un chirrido. Miré hacia abajo sobre el costado de la cama. Una rata gorda y grasienta se retorcía boca arriba y luego se puso de pie, chillando y enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Se alejó corriendo, desapareciendo bajo el radiador antiguo. Me dio asco. Siempre odié a las ratas. Mi piel se estremeció, sintiéndome sucio y disgustado por el hecho de que había estado en mi cama. Me costó volver a dormir, pero aún así lo logré.
aunque cuando me desperté, el olor a hierro me golpeó primero, metálico y haciendo espeso el aire. Me senté, alcancé mi mesita de noche y me puse mis gafas. Y ahí fue cuando lo vi. Sentado en el centro del suelo de mi habitación, había un montón de ratas muertas. La sangre se había agrupado y secado en su piel y en los tablones del suelo, todas apiladas unas sobre otras. No me avergüenza decir que grité. Deben haber habido unas 10 ratas, todas gordas, grasientas y repugnantes. Era como si me las hubieran presentado, como si un gato le llevara un regalo a su dueño, pero yo no tenía gato. Tampoco había habido gatos cerca de la propiedad, pero ahí estaban, un montón de ratas en el suelo de mi habitación. Hice lo posible para limpiar el desastre, usando guantes de goma para ponerlas en una bolsa de basura. Fregué el suelo y eliminé la mayor parte de la mancha, pensando en poner una alfombra encima más adelante. Llevé la bolsa de ratas a la basura y las tiré al contenedor. No tenía apetito para el desayuno, así que tomé café en su lugar, sentado en el sofá y abriendo la novela que había estado leyendo. Nunca he creído en fantasmas. Sé por qué la gente tiene tanto miedo a las casas antiguas. Es por la frecuencia de 19 Hz, lo que causa malestar o náuseas. Es fácil desmentir la existencia de casas embrujadas, pero aún así sentía como si me estuvieran observando. Aún así sentía cómo me tensaba ante cada sonido minúsculo desde el exterior. Pero, sobre todo, sentía como si no estuviera solo. Es difícil de explicar. No era tanto que sintiera los ojos de alguien sobre mí. Tampoco era como que sintiera que podía escuchar a alguien respirando detrás de mi cuello. Era como si hubiera algo ahí, como si la casa misma me estuviera observando. Aparté esos pensamientos, me mantuve alejado de ellos. Había invertido mi dinero en esta casa. Le di tiempo, le di cuidado. No me iría por algunas ratas y una extraña sensación. Descubrí que la mejor manera de mantenerlo fuera de mi mente era mantenerme ocupado. Desempaqué mis libros en la oficina y colgué mi ropa en el armario. Pasé la primera semana desempacando, manteniéndome ocupado todo lo que pude. Cuando estaba ocupado, no notaba la sensación de ser observado. Cuando estaba ocupado, podía evitar pensar en el montón de ratas en descomposición que había encontrado. El montón de ratas que no parecía una amenaza, sino una muestra de afecto de una criatura que había estado sola durante tanto tiempo. En la segunda semana de estar ahí, conseguí algo en lo que trabajar. Estaba agradecido por eso. Significaba que no tenía que sentirme observado todo el día. Cuando iba a salir por la mañana, la puerta se atascó. Tiré y sacudí el pomo de la puerta, girando y tirando con todas mis fuerzas, pero por más que tiré de la maldita puerta, no se movía. Se sentía menos como si la puerta estuviera atascada o cerrada, y más como si alguien al otro lado la estuviera sujetando, como si algo estuviera tratando de hacerme que me quedara. No sé qué me llevó a gritarle a la maldita cosa, pero cuando lo hice, grité: «¡Tengo que ir a trabajar! ¡Déjame ir!». El silencio que recibí a cambio era esperado, pero la inquietud aún se instaló en mí. Giré de nuevo el pomo y la puerta se abrió. Cuando regresé del trabajo, la casa era diferente. Todavía seguía alta, el porche aún estaba en construcción y el ladrillo, aunque ahora estaba vivo, seguía pálido y amarillento. Pero las ventanas, desde las esquinas de las ventanas selladas, goteaba algo espeso, como lágrimas llenas de rímel, resumando el ladrillo alrededor de la ventana. Lo miré durante mucho tiempo. Ninguna casa que hubiera encontrado antes había resumado líquido negro, sin importar cuán antigua fuera, sin importar cuán extraña. Supongo que si hubieras presenciado este periodo de mi vida como una película de terror, me hubieras gritado que me mudara, pero no lo hice. Entré, vagué por dentro y vi las luces parpadear y oí los tablones del suelo crujir jubilosamente con mi llegada. Recogí un trapo de la cocina
y caminé hacia el frente de la casa, hundiéndome de rodillas y limpiando las lágrimas salobres de la casa. Me sentí enfermo cuando el líquido viscoso se acumuló en el paño, pero limpié diligentemente sus paredes de todos modos. Unas noches más tarde me despertaron de un sobresalto. No fue una rata esta vez, ni un sonido, pero creo que tal vez tuve una pesadilla, pero de todas formas, cuando me desperté, la habitación estaba cálida. No cálida por el aire acondicionado ni por el calefactor, pero levanté la mano hasta la pared. Era como si sostuvieras tus manos a unos pocos milímetros sobre el brazo de alguien, sintiendo el calor que irradia de ellos. Pero era mi casa. Salí de la cama, mirando la pared incrédulo antes de presionar vacilantemente mi mano contra ella, cálida como la piel, y debajo del yeso podía sentir palpitaciones, como un latido. Pasé mi mano por la pared, palpándola como para comprobar si era real. Era todo demasiado real. Comencé a escucharlo también, el latido tranquilo y profundo de un corazón murmurando ligeramente. Me sentí mareado. La sensación de estar siendo observado era más fuerte que nunca, como una prensa apretándome. Me volví a meter a la cama, rezando porque fuera solo un sueño, solo una invención de mi imaginación. Mi aprensión por mudarme, mi ansiedad por mi nuevo trabajo, cualquier cosa, menos la casa misma. Me deslizaba dentro y fuera del sueño, apenas descansando. Demasiado sucedió en los 3 días siguientes. Cuando me desperté por la mañana, el latido de la casa se había calmado, solo para ser reemplazado por una respiración constante, jadeante y arrastrada. Era más fuerte en las rejillas de ventilación. No tuve el corazón de taparlas, incluso cuando el sonido retorcía mi mente y me irritaba los nervios. Cuando abrí los grifos para lavarme las manos, las tuberías gemían antes de escupir un trozo de lodo viscoso y húmedo en el lavamanos. Era gelatinoso, la capa de grasa de un bistec grisáceo pálido, pero rosa y húmeda, palpitando con una vida tímida. Vomité y luego lo limpié y lo tiré, lavándome la cara en el fregadero de la cocina. Usé el teléfono fijo para llamar a Quinn sobre nuestro cliente cuando mi teléfono celular se había quedado sin batería. Llegué a la mitad de la conversación cuando su voz se convirtió en estática y el auricular baboseó un líquido delgado y transparente. Lo limpié del suelo, y a pesar de todo, incluso al limpiar el lodo y la carne y escuchar sus jadeos desesperados y latidos, fingí que todo era normal. La cuidé, le demostré afecto, incluso mientras las ojeras crecían bajo mis ojos, incluso cuando mi cabeza palpitaba por la falta de sueño, incluso cuando mis manos temblaban y mi mandíbula estaba dolorida de apretar los dientes por el estrés. Fui tierno con ella y me acostumbré a mi sombrío y macabro hogar. Cuando salía para trabajar, mantenía su puerta delantera cerrada. Esperaba a que suplicara para salir. Cuando regresaba, el lodo estaba ahí. Lloraba por mi partida y yo secaba sus lágrimas. Nunca pensé que una casa pudiera extrañar a alguien. Cuando llovía, la casa crujió, las luces parpadeaban y se atenuaban, y las habitaciones se enfriaban. Me presionaba contra las paredes, entregándome a la misericordia de la casa por el calor antinatural de sus paredes, para no congelarme de frío. Y luego, debió de haber sido meses después de vivir ahí, cuando la locura silenciosa de la casa se volvió normal. Pero ese día fue la gota que derramó el vaso. Llegó a confiar completamente en mí. El vestíbulo de la casa era un pasillo con escaleras que llevaban al segundo piso, 2 puertas a la izquierda y una a la derecha, y al final del pasillo, una puerta que no debería estar ahí. Una puerta que nunca había estado ahí antes. Una puerta que debía haber pasado docenas de veces. Una puerta tan inocua que mis ojos debieron haberla pasado por alto cada vez que caminaba por el pasillo. La miré fijamente. Sentí que si apartaba los ojos, desaparecería de nuevo. Sentí como si mi párpado inferior temblara. Sentí como mis ojos temblaban en mi cráneo. Me acerqué, la alcancé y tomé el pomo de la puerta.
El metal estaba tibio bajo mis manos. No debería estar tibio, pero de nuevo, una casa no debía respirar. Una casa no debería tener un corazón. La puerta se abrió fácilmente. Es curioso, realmente. Después de casi 4 meses de vivir en esa casa, nunca pensé que fuera extraño que careciera de un sótano o espacio debajo de la casa. Frente a mí estaban las escaleras que conducían al sótano. El latido era más fuerte que nunca aquí. Caminé rígidamente hacia abajo. Sentía que no caminaba por las escaleras, sino que era como un lemming que caminaba hacia un acantilado. Cuando llegué al sótano, finalmente lo vi. El calentador, caliente y oxidado. Un tumor parasitario de carne roja y cruda que se aferraba a su costado. La casa misma había echado raíces. Raíces viles y carnosas que se adentraban en los suelos del cemento sin terminar y se enrollaban alrededor de las estanterías de metal oxidado. El tumor era casi tan grande como el calentador, pero sus raíces eran aún más grandes, convirtiéndose casi en una alfombra de carne palpitante y golpeante. Bajé el escalón y la casa misma me saludó con un bajo y gruñido crepitar del calentador. Sabía lo que significaba. La casa me estaba mostrando su vientre, dándose vuelta y exponiéndose, mostrando su confianza. Esperaba que estuviera feliz, que me emocionara, esperaba que me entregara por completo a ella. Después de años de abandono, yo la había cuidado, la había mejorado, la había arreglado y la había hecho completa de nuevo, dándole un propósito. Pero no estaba feliz, no estaba emocionado, estaba exhausto. Sentía cómo sus raíces se enroscaban alrededor de mis tobillos, ascendiendo lentamente, esperando que me apresurara hacia adelante y me convirtiera en parte de él. Me sentía enfermo. No me moví. Una casa sin nadie que la cuide y la convierta en un hogar está incompleta. Pero esta casa había sido abandonada por tanto tiempo que se convirtió en algo más. Una casa que se atormentaba a sí misma. Me había encontrado a mí como inquilino. Debería haber estado feliz. ¿No sería emocionante? Rendirse por completo a un hogar que te ama tanto que te muestra sus rincones más oscuros. Pero no estaba feliz. Y esta casa no era un hogar. Me alejé de la tumoración palpitante de la casa misma. No estaba enojada. Lo entendió. Subí las escaleras, ignorando mis manos temblorosas. Esta casa no era un hogar, pero esta casa era una carga que tenía que llevar. Si yo no estaba ahí para cuidarla, ¿quién lo haría? ¿Quién sino yo la mantendría lo suficientemente feliz como para que no se alimentara de los demás? ¿Quién más la atendería y la mantendría pasiva? Era paranormal. Era simbiótica. Yo cuidaba de la casa y la casa me mantenía a salvo. En cierto sentido, ¿no es así como es cualquier casa? Tal vez fue solo su abandono la que la llevó a convertirse en algo monstruoso. Simbiosis que solo se puede lograr a través de una dependencia total y completa del otro. Pero la simbiosis de esta casa conmigo se estaba volviendo lentamente parasitaria. Sé que tendré que aprender a amar mi casa. Tendré que aprender a llamarla hogar. Porque aunque mi casa no está enojada, la casa siempre está aprendiendo. Aunque mi casa no está enojada, mi casa guardará en su contra el hecho de que no la llamo hogar como una pistola cargada. Mientras viva en esta casa, tendré que vivir con el temor de que su misericordia se agote. Y hace solo unas semanas, cuando abrí mi refrigerador para encontrar los estantes vacíos, supe que mi casa había aprendido a comer.